Esto es Think Small, el podcast de Daniel Gracia. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Think Small. En esta ocasión vamos a tener una especial conexión Medellín tras todo lo ocurrido en Venezuela. Fruto de aquello, pues grabamos un programa especial con David Mejía y hoy volvemos a la carga con el tema porque se ha quedado un poco olvidado, pero hay muchas preguntas y muchas incógnitas por responder. David, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Aquí estamos siguiendo la actualidad y siguiendo todas las noticias que van surgiendo de Latinoamérica y en este caso seguimos con intensidad lo que está sucediendo en Venezuela, que parece que ya la gente se haya olvidado, pero evidentemente todo sigue su curso. Sí, como decías, es un tema que habíamos olvidado. Hoy también contaremos con la presencia de Elvimar Maraima, una periodista venezolana que reside en Madrid y que nos va a explicar pues, cómo se está viviendo esto en Venezuela, qué esperanza hay y qué acontecimientos esperan que se produzcan en un futuro. Hay muchas preguntas, la comisión de paz esta que se ha creado, la reunión de María Corina Machado con Trump. Todas estas cuestiones, todas estas preguntas nos las va a responder a alguien, bueno, de allí, que conoce realmente la realidad sobre el terreno y esto siempre es un lujo, David. Efectivamente, yo creo que es importante conocer las realidades de lo que hablamos, sobre todo con gente que lo está viviendo en primera persona, ya sea directamente porque viven allí o ya sea porque es sus raíces y su familia y al final pues todo su círculo se envuelve dentro de, en este caso, de Venezuela. La verdad es que hay muchas incertidumbres. Nosotros nos esperábamos que a lo mejor todo fuera mucho más rápido, mucho más ágil. ¿Te ha sorprendido, David, cómo se han desarrollado los acontecimientos? Pues sinceramente yo creo que entra dentro de la normalidad después de lo que sucedió. Y de hecho, si escuchamos el anterior podcast con Elvimar, veremos que precisamente ella hablaba de diferentes fases, de diferentes etapas. Y yo creo que básicamente estamos siguiendo estas etapas, pero obviamente la gente tiene mucha ansiedad, ¿no?, por conocer qué es lo que va a pasar finalmente, pero también está claro que un país no se puede dejar de gobernar y poner otro gobierno totalmente distinto de la noche a la mañana. Tiene que haber una transición, tiene que haber una serie de pasos, una serie de gestos, que creo que es lo que está pasando. Al final nos podrá gustar más o menos Donald Trump, a algunos les gustará más, a otros les gustará menos, a mí sus formas no me gustan demasiado y algunas cuestiones proteccionistas tampoco, pero Donald Trump es ya lo hemos comentado varias veces aquí, es un tipo transaccional, pragmático, que tiene un objetivo y va a lograrlo, ¿no? Y si este objetivo pasa por mantener un gobierno de transición manejado por Marco Rubio, lo hace sin ningún tipo de complejo y lo dice abiertamente. Es realmente su forma de operar. Tampoco nos puede sorprender. Es que no creo que sorprenda a nadie. Yo creo que Donald Trump al final tiene, como tú decías, unos objetivos muy claros, no solo en Venezuela, sino a nivel de política internacional. También lo estamos viendo pues, con el tema de Groenlandia, ¿no?, o con otro, o incluso con Canadá. Él tiene unos objetivos muy claros y al final no tiene pelos en la lengua. Y él dice lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, le guste a quien le guste. ¿Y cómo lo va a financiar? Lo va a financiar? Porque con el tema del petróleo, que al final dice, no, Venezuela tiene que pagar a Estados Unidos todo el daño que le ha causado económico, ¿no? Cuando expropió las compañías americanas. Y lo dice sin ningún tipo de tapujo. Ya le pueden criticar, pero él tiene su objetivo y además permíteme la licencia, el plan de negocio para llegar a este objetivo y lo dice abiertamente, es decir, no se esconde en este sentido, David. No se esconde para nada y obviamente eso también le supone una serie de críticas internas dentro del país. Es que, de hecho,
Y en Europa también, David, porque en Bueno, Europa también. en Europa ya pocos amigos le están quedando, pero bueno, la verdad es que, ¿cómo te diría? Donald Trump al final tiene las cosas claras, como decíamos, tiene absolutamente claro lo que quiere hacer, pero también es verdad que divide su política en dos bloques principales, que es el bloque internacional, por un lado, sin duda alguna, con sus diferentes acciones y con sus diferentes, bueno, pues objetivos, y la política interna, que ahí pues parece que está careciendo un poco de, bueno, de hacer políticas más efectivas, no tanto como las políticas internacionales. Pero a nivel de Venezuela es evidente que tiene, bueno, pues eso. Y al final no deja de ser una partida de ajedrez. Lo de Groenlandia No, también. eso te iba a decir, que transcurridos los días, se ve clarísimamente cómo se ha partido el mundo, o ya estaba partido, ¿no? Y hay una guerra clarísima Estados Unidos-China por el control del territorio. Y Venezuela es una parte muy importante de ese control del territorio. Y Estados Unidos, Donald Trump, con esta, con esta acción intenta evitar el control de un país frente a Estados Unidos en su zona de influencia por parte de China y Rusia. Y esto se ve clarísimo. Y hay otras piezas por ahí, como por ejemplo Taiwán, como por ejemplo, es decir, la influencia que tiene Estados Unidos en el sudeste asiático, que esto daría no para un conexión Medellín, no sé cómo le llamaríamos, si un conexión Singapur o un conexión Kuala No Lumpur, estaría, no pero estaría mal, no no estaría estaría mal, mal no estaría mal. conexión Singapur. Pero hay clarísimamente una batalla, una guerra por el control territorial. Y Pero Venezuela es una fíjate parte una muy cosa. importante. Sí, pero fíjate una cosa, estoy absolutamente de acuerdo que se está trabajando en ese control territorial, tanto por un lado, como por Estados Unidos, como por el otro, con China especialmente y Rusia. Pero fíjate que las dos estrategias son absolutamente antagónicas. Es decir, la estrategia americana es la de hacer ruido, la del chantaje, la de la supuesta negociación posterior. En cambio, la estrategia de China es silenciosa, pero a lo mejor es más efectiva que la de América. No lo sabemos aún. Sí, bueno, eso es una gran incógnita de lo que está moviendo China, ¿no? Y este 2026 va a ser clave. Vamos a ver cómo opera o cómo actúa en torno a Taiwán. Pero bueno, no nos desviemos del tema porque esto al final es alejarse y ver un poco la geopolítica que con el paso de los días y con las diferentes acciones de los diferentes países, pues se va marcando, ¿no? Pero volvamos a Venezuela, que Venezuela es un país, que ya decía, clave, que además tiene una riqueza importante natural y por tanto Estados Unidos, bueno, el gobierno, la administración Trump lo tiene claro. Ha descabezado el gobierno chavista, ha dejado un gobierno que es un chiste, se ha creado esta comisión de paz. Bueno, hace gestos internos, ¿no? Para mi opinión, hace gestos internos para que los chavistas no se le suben, pero ha tenido la habilidad de no entrar como un caballo en una cacharrería, porque evidentemente si hubieran entrado en escena, sobre todo María Corina Machado, hubiera podido haber el riesgo de sublevación y tener un problemón como lo ha tenido en otros países donde sí que ha entrado como un caballo en una cacharrería. Y ha tenido esta habilidad, ¿no? De entrar en el país de esta forma. Sí, sí, ha desmantelado el gobierno chavista, pero por contra ha mantenido Sí, parte del sí. gobierno chavista, ¿no? Es contraproducente, pero es una realidad. Lo que también tenemos que ver es qué ha pasado con estas figuras relevantes que tenía el gobierno chavista, como Delcy Rodríguez, que ahora está pues como actual presidenta, ¿no? de Venezuela, impacto, o Diosdado Cabello, que lo vemos muy callado, lo vemos muy preocupado, o es otro Diosdado Cabello, ¿no? Entonces Está esto nos... maniatado, David, está maniatado y lo tiene, claro, hombre, está bajo la Pero amenaza, bajo el yugo. tampoco nos podemos dejar caer, perder en las apariencias, porque no olvidemos quiénes son estas personas. Que estas personas hayan podido o no vender a Maduro en toda esta operación que se realizó,
no deja de ver que ellos formaron parte también de este gobierno, fueron el ala dura de este gobierno, de la represión que supuso el gobierno chavista, que ellos formaban parte de una manera muy importante. Pero sí que es cierto que al final Trump, pues como tú dices, no ha entrado a degüello, está haciendo las cosas paso a paso, creo que es inteligente por su paso, por su lado, y además tiene figuras relevantes en su gobierno como Marco Rubio, que creo que puede tener un papel fundamental en toda esta transición, y estoy seguro que con el BIMAR lo podremos profundizar más. Sí, saludamos al Bimar. Muchas gracias, el Bimar, por acudir a nuestra llamada a Conexión Medellín. Es un lujo tenerte. Tengo que decirte, tengo que decirte que mucha gente me ha preguntado por ti, especialmente algunos TikToks virales que salieron del Conexión Medellín que hicimos de Urgencia. Han pasado muchas cosas y bueno, por eso pues nos ha gustado tenerte en Conexión Medellín en este especial para preguntarte cómo se están viviendo estos días, estas semanas después de lo que pasó que el Celebre sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por invitarme y qué gusto volver a estar con ustedes. Bueno, yo creo que la palabra clave que define ahora mismo a Venezuela es una paz muy tensa. Es una situación de calma que viene un poco generada por lo que ha sido la reacción del chavismo en otros escenarios, por ejemplo, como el del 2024, en la que fue a la represión, fue a la persecución de civiles y de militares para mantener la calma, y creo que ese aprendizaje quedó muy dentro de la sociedad venezolana. En este caso hay una calma, hay una paz, pero con mucha tensión. Estamos justo ahora en un proceso en el que hay una transición tutelada por Estados Unidos. Es un gobierno tutelado en el que hubo un cambio de figuras políticas, más no de régimen. Seguimos dentro del mismo régimen, el régimen chavista, con nuevas figuras que tienden más a lo civil que a lo militar, que estaba enfocado el gobierno de Nicolás Maduro. Paradójicamente, cuando Nicolás Maduro no era una figura militar. Sin embargo, hemos visto cómo ha perdido fuerza en estas últimas 3 semanas la figura de Diosdado Cabello internamente, cómo el discurso de Diosdado Cabello cala bastante poco dentro de la Fuerza Armada, y cómo sí esta negociación que Delcy ha llevado a cabo con el gobierno de Estados Unidos es lo que está generando la línea de acción dentro del chavismo. La semana pasada, Delcy dio unas declaraciones que fueron bastante dirigidas más hacia su electorado o hacia sus seguidores, que era que está trabajando bajo coacción de Estados Unidos. Ese audio que se filtra y que para muchos nos llama la atención de cómo se filtra un audio que pertenece al chavismo, en el que ella reconoce que le dieron solo 15 minutos para acceder a todo lo que Estados Unidos pedía, o de lo contrario morirían. Aquí el discurso va más enfocado a justificar por qué está negociando con Estados Unidos, por qué ha pactado tan rápido con Estados Unidos, y un poco para volver a tener legitimidad dentro del chavismo. Durante más de 20 años ellos han hablado del imperio, han hablado del enemigo, y ese enemigo ahora mismo es el que está tutelando Venezuela en lo económico, y también hay que decirlo que dentro de las instituciones, porque realmente Delcy es una figura que no tiene liderazgo interno, tiene siendo vicepresidenta 8 años, ahora es la presidenta interina encargada, pero es una presidenta que de base realmente no maneja la fuerza del chavismo, lo que sí lo logró Nicolás Maduro por esa unción que le hizo Hugo Chávez antes de irse a Cuba, antes de morir. Entonces, realmente Delcy para Estados Unidos y dentro de Venezuela representa la continuidad en la estabilidad de las instituciones del Estado, la continuidad en la parte económica y sobre todo la continuidad en lo que es el uso de la fuerza pública o del control de las Fuerzas Armadas. Y por eso Estados Unidos apela a que Delcy es la persona con la que puede negociar en esta transición y con la que puede garantizar que en Venezuela haya, entre comillas, una tensa paz. Precisamente, Elvimar, estábamos hablando antes de que te conectaras de esta transición, que ahí hablamos la última vez, de estas diferentes etapas, pero también estábamos hablando de que al final el presidente Trump ha mantenido
figuras clave del gobierno chavista, pero sin Maduro, ¿no? Entonces, ¿tú crees que realmente actualmente puede haber una pelea real entre, por ejemplo, dos figuras clave que fueron en el gobierno de Maduro, como Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez? ¿Crees que realmente ha Mira, habido ahí una traición por parte de ellos? Porque, claro, vemos escenificado según qué imágenes de Diosdado Cabello y es que parece otro. Y sin justificar nada de lo que ha hecho y sin olvidar quiénes son y todo lo que han hecho de mal en el gobierno de Maduro, en el gobierno chavista, pero parecen realmente dos personas distintas y ya no sabemos si es que entre ellos mismos, ¿no? Cuando tomaba posesión Delcy Rodríguez veíamos la imagen, las caras de Diosdado Cabello, las declaraciones que ha hecho a días posteriores con un tono absolutamente contradictorio. Nos sorprende, deben haber muchas luchas internas entre ellos y muchas traiciones, ¿no? Bueno, desde antes de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, ya se notaban las fracturas en las diferentes alas del chavismo. Desde después de la muerte de Chávez, que sí que es cierto que estaba bastante unificado el chavismo, hubo tres alas en las que se venían manejando durante años y sobre todo alas que estaban muy opuestas en ciertos temas. Por ejemplo, cuando fueron a la represión en las calles, habían sectores del chavismo que se distanciaban un poco de este tipo de cosas y por eso muchos se han ido del país y muchos han salido de la exposición pública que tenían. Ciertamente Diosdado siempre ha ido como por libre, no ha pertenecido a un ala del chavismo propia, creo que él en sí ha tenido su propia ala. Lo que sí es cierto es que aunque ha perdido liderazgo y aunque ha perdido fuerza dentro del gobierno, sigue siendo una figura clave en el ala militar porque de allí viene y sigue manteniendo mucho poder, no solo en lo militar, sino también en los llamados colectivos, que son como fuerzas paralelas civiles que manejan armas y que controlan un poco los sectores más populares, no solo en Caracas, sino en el resto del país. Allí es donde Diosdado tiene mucha fuerza y desde allí es donde controla, a través de las armas, a través de las instituciones que pueden ejercer cualquier tipo de acción sobre los civiles. Lado contrario, el de Delcy y el de Jorge Rodríguez, su hermano. Realmente son las tres figuras que tienen más poder ahora en Venezuela. Delcy como presidenta, Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional, que ya ha advertido que va a proponer dos reformas. Una, la reforma de la ley de hidrocarburos, que no se tocaba desde que Chávez llegó al poder en el 2000, en el año 99, y que hubo una reforma constitucional y luego una reforma a la ley de hidrocarburos en el año 2000 y 2001. Y ya también ha dicho que quiere reformar el Código Civil. Exactamente qué quiere tocar dentro del Código Civil poco se ha filtrado, pero ciertamente quiere poner algunas leyes que sin duda los van a beneficiar. Desde el punto de vista humano, Elvimar, Sí. ¿cuál es la situación en las calles de Venezuela? ¿Sigue habiendo represión? ¿El régimen sigue ejerciendo represión sobre la ciudadanía y especialmente la ciudadanía contraria al régimen? Mira, en las primeras horas después del 3 de enero hubo algunas detenciones de periodistas, hubo expulsiones de prensa internacional y a día de hoy los periodistas que quieren ingresar por Colombia prácticamente no pueden entrar porque si entran a la salida le quitan los equipos, le quitan las tarjetas, pero eso ha ido cambiando. Ya no ha habido persecución con los periodistas después de los primeros días después del 3 de enero. En Caracas se nota, por lo que nos cuenta la gente que está allá, que hay una atmósfera un poquito distinta. Fíjate que el SEBIN, que en el helicoide, que es manejado por el SEBIN, que es la cárcel de tortura del gobierno que está en pleno corazón de Caracas, antes no se podía ni siquiera la gente acercar allí y ahora hay vigilias de los familiares de los presos políticos que exigen la liberación, tal y como lo anunciaron sobre el 10 de enero y que a día de hoy solo han liberado a 156 presos políticos de los más de 780 que están registrados y en esto quiero hacer énfasis porque muchos están documentados como presos políticos, pero también hay desapariciones. El Foro Penal, que es una organización que ha manejado esta data, certifica que hay 156 excarcelaciones de gente que que ha podido ir a sus casas, pero que todavía tiene algún tipo de régimen condicional que no están totalmente en libertad. Y otros que han logrado salir del país, pero tienen
están privados de poder brindar declaraciones sobre su caso, por ejemplo, el caso de Rocío San Miguel, que ahora está en España, y de 4 presos políticos que han ido a distintos países y que no pueden ofrecer detalles sobre lo que se vivió, sobre su caso, porque fue una de las condiciones para salir en libertad. Entonces, si me preguntas, es una tensa calma. En el interior del país sí que ha habido como algunas arbitrariedades que le revisan a la gente los móviles para saber si tiene mensajes subversivos, pero por lo que hemos podido constatar con gente que está allá, han sido casos bastante puntuales y en Caracas es tensa calma. Hay una normalidad, pero dentro de la normalidad la gente sabe que lo que está pasando no es normal. La comisión esta de paz que se ha creado, ¿tú crees que dará salida a todos los presos políticos que hay ahora mismo dentro del helicoide o no? Eso yo creo que solo lo sabrán ellos. No es la primera vez que hay una comisión de paz, pero sí es cierto que esta es la primera vez que hay una comisión de paz con la mirada internacional muy puesta en Venezuela. Lo que pasó el 3 de enero y esas opiniones encontradas sobre era lo que tenía que pasar y otros sobre cuestionando la violación al derecho internacional, cuestionando la violación a la soberanía de un país, ha hecho que Venezuela nuevamente vuelva a la palestra, como estuvo en el 2018 con la crisis humanitaria. En este momento es más por una crisis política lo que ocurre. Realmente, si hay resultados o no, creo que esa respuesta la tiene el chavismo. Lo que sí es cierto es que ha sido bastante lento el proceso de excarcelación y si hubiese una voluntad absoluta de liberar a toda la gente que se encuentra privada de libertad por razones políticas, yo creo que lo pudieron haber gestionado un poco más rápido, pero bueno, al final es una manera, es una herramienta que tiene el gobierno para poder seguir negociando con Estados Unidos. Vamos a cambiar un poco de foco, Elvimar, y vamos a hablar sobre el papel, que aún no lo hemos hecho hoy, sobre el papel que tiene en todo esto María Corina Machado. Hemos visto cómo, bueno, ha visitado a Donald Trump, hemos visto cómo ha hecho una tournée por diferentes partes de Estados Unidos con diferentes congresistas, senadores o lobbies. Claro, declaraciones de Donald Trump diciendo que, bueno, pues que María Corina Machado le cae bien, que es una buena mujer, pero sin darle demasiada bola realmente. ¿Cuál es el papel que va a tener, crees que va a tener María Corina Machado de ahora en adelante? Porque, claro, yo entiendo que mucha gente se pueda sentir como desilusionada, ¿no? En este momento, porque después de lo que pasó en enero, pues no ha visto demasiados cambios y se puede poner nerviosa. Podemos entender que son etapas, que son diferentes tiempos, como tú decías, que, bueno, pues que hay que hacer primero unas cosas y luego otras, pero la gente también, a medida que vaya pasando el tiempo, se va a ir poniendo nerviosa al no saber qué es lo que va a pasar en Venezuela y qué va a pasar también con María Corina Machado. Bueno, ha habido indicadores económicos que han dado un poco de tranquilidad y seguridad dentro de Venezuela porque el dólar que estaba disparado en el mercado negro ha empezado a bajar después de esta intervención por parte de Estados Unidos. Y si me preguntas, te diría que hay 3 alas importantes de pensamiento o 3 corrientes del pensamiento dentro de la sociedad venezolana. La primera, quienes aplauden lo que hizo Estados Unidos al coste político y coste económico que sea. La segunda, aquellos que consideran que lo que hizo Estados Unidos realmente sí fue una intervención, pero el resultado de esa intervención fue la salida de Maduro y de alguna manera un cambio en las figuras de poder dentro del chavismo y, por qué no decirlo, de alguna manera se debilita el chavismo que hoy en día gobierna en Venezuela. Y los terceros, los que de alguna manera consideran que a pesar de lo que pasó, ocurre exactamente lo mismo. Hay quienes celebran esa pequeña salida de Maduro del poder y que cambia bastante el juego político y quienes consideran que es más de lo mismo, que salió Maduro pero hay una continuidad dentro del chavismo. Pero hay indicadores internos que sí muestran que hay un pequeño avance y que sí se nota que hay una injerencia exterior, que en este caso es la de Estados Unidos. La primera, en lo económico, que empieza a bajar lentamente, pero hay una bajada en el precio del dólar paralelo. Y la segunda, esa sensación de
pequeña libertad que tiene la gente para protestar en contra del retraso en la liberación de los presos políticos, que hace un año hubiese sido impensable. Hace un año hubiese sido impensable que la gente montara un campamento cerca del Helicoide para exigir la liberación de sus presos políticos. Impensable. O sea, yo creo que antes la gente hubiese llegado allí y los hubiesen reprimido y todos hubiesen ido o encarcelados o hubiesen reprimido para dispersar lo que allí ocurría. Entonces, yo creo que la gente internamente tiene la percepción de que hay un viraje, pero también hay una sociedad que considera que esto es más de lo mismo y que no va a haber ningún tipo de beneficio con el cambio político que hubo. El papel de María Corina Machado está siendo muy prudente. En todo caso, sí, no está haciendo declaraciones altisonantes, no se está saliendo del guión. Es como si estuviera preparando su aterrizaje en Venezuela y intentando no distorsionar la actuación de Estados Unidos. ¿Qué te parece a ti, Elvimar? Yo creo exactamente lo mismo, que no es el momento de María Corina, que entrar en el juego político puede quemarla, porque no tiene las herramientas ni a nivel institucional ni a nivel económico para ejecutar ningún cambio. Ya vendrá el tiempo de María Corina cuando haya elecciones, ya vendrá el tiempo de María Corina cuando haya mesas para organizar el país, pero ahora mismo es a quien le toca resolver es al chavismo dentro del chavismo y a Estados Unidos mantener, como ha prometido, la estabilidad dentro de Venezuela. Creo que el papel de María Corina ha sido prudente, creo que incluso es hasta estratégico para evitar que su figura se queme con falsas promesas que no va a poder cumplir, porque aunque tiene un liderazgo nacional que no es discutible, no tiene nada para gobernar, nada para ejercer presión, más allá del apoyo popular que tiene desde el 2024, que sin duda para muchos ha sido un liderazgo ocasional y para otros ha sido un liderazgo construido desde el año 2004, cuando comenzó con su organización civil. Entonces, María Corina yo creo que ahora mismo está siendo prudente, está siendo parte del cambio, pero en una posición en la que no le toca ser protagonista, le toca ser parte de, y ya vendrá su momento para tener mucha mayor exposición. Es muy difícil mojarse, o sea, acertar, pero yo sí que te pediría que te mojaras. ¿Tú qué crees que va a pasar en las próximas semanas, meses? Yo creo que la injerencia de Estados Unidos en los asuntos económicos, como por ejemplo el tema petrolero, va a generar un clima de mayor estabilidad en Venezuela a nivel económico. Creo que ese llamado que está haciendo a las empresas privadas para que inviertan en Venezuela, porque dicho por el mismo Trump, es el país más candente para invertir ahora mismo. Yo creo que eso sí que va a ocurrir, pero a nivel político, esto es la política de América Latina. La institucionalidad en Venezuela está bastante cuestionada. No es que no quiera mojarme, es que realmente es tan incierto lo que puede pasar. O sea, el deber ser es que dentro de un año y medio convoquen elecciones, haya unas elecciones limpias con garantías de que los resultados se cumplan, y también con garantías para que todos los competidores que se midan esa contienda electoral cuenten con las mismas condiciones. Pero eso no ha ocurrido en Venezuela en los últimos 20 años. Desde que el sistema comenzó a ser automatizado, esto no ha ocurrido. Ha habido un ventajismo por parte de los sectores del gobierno y realmente nos cuesta creer que en tan poco tiempo esto vaya a ocurrir. Entonces, no me quiero mojar, no porque no quiera, sino porque creo que es como tan incierto todo lo que puede pasar. Lo que sí veo es que la recuperación económica, por poco que ocurra, se va a notar mucho, porque la economía está bastante golpeada y los acuerdos con Estados Unidos en materia de hidrocarburos van a ser, y ya comenzaron a ser evidentes. Ya entraron los primeros 300 millones de dólares a Venezuela, de los 500 millones que se estima que entren en la primera negociación, y eso va a oxigenar de alguna manera la economía venezolana, que ha estado bastante reprimida desde el control cambiario en 2007. En materia económica es evidente que Venezuela hará un cambio radical.
ya no solo por todo el tema económico a nivel de petróleo y de hidrocarburos, sino también a nivel de turismo. Estamos viendo como a nivel internacional totalmente hay mucha expectativa para poder invertir en Venezuela. Es un país con mucha riqueza, no solo natural, sino también pues en todos los sentidos. Y creo que se ha generado pues una burbuja de mucho interés para poder invertir en Venezuela. Pero entiendo que ese cambio económico que se va a ir produciendo poco a poco con esas medidas que se vayan a ir realizando pues en las diferentes etapas, va a finalizar internamente y políticamente con unas elecciones, como decías, pues unas elecciones democráticas y libres, ¿no? Aquí vamos a Sí. ver cuál es el papel que tiene que adoptar pues, los organismos internacionales para garantizar precisamente esas elecciones libres y que realmente sean como deben ser, ¿no? ¿Tú crees que en esas, que entiendo que es esa última etapa, ¿no? De todo este camino que es unas elecciones libres, los organismos internacionales van a poder participar para conseguir ese cambio? Bueno, esperemos que sean invitados y esperemos que puedan entrar como observadores internacionales al país. Desde el año 2014, desde el año 2012, cuando las elecciones de Chávez para reelegirse en su tercer mandato como presidente, ya no podían entrar observadores internacionales, solo venían de invitados, unos veedores internacionales, y eran de países y de organizaciones que eran afín al régimen chavista. La OEA ya no participaba, entraba el Centro Carter y como veedor. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre un veedor y un observador? El observador puede emitir un informe internamente, estar y realmente cumplir su papel como observador internacional. El veedor solo ve y no tiene la potestad de emitir un informe para dar su apreciación sobre lo que ocurre. Entonces era como te invito, pero no puedes opinar. Y solo invitaba a esa fiesta a quienes comulgaban con con su ideología política. Esperemos que en los próximos años, que en las próximas elecciones, sí haya como una invitación mucho más heterogénea Objetiva. exactamente de los diferentes actores, no solo nacionales, sino internacionales. Ojalá existan las condiciones digamos, de igualdad a nivel de participación para que tanto los partidos políticos puedan inscribirse, porque recordemos que desde hace más de 5 años la mayoría de los partidos políticos tradicionales como Primero Justicia, como Voluntad Popular, fueron les retiraron sus tarjetas, ya no están como partidos políticos porque tenían que recoger una serie de firmas, aunque fueron unos partidos políticos tradicionales de toda la vida, de alguna manera les pidieron, bueno, para poder inscribirte en estas elecciones con tu candidato, con la tarjeta de tu partido, tienes que recoger firmas para que tu partido se pueda legitimar de alguna manera. Obviamente la gente tenía mucho miedo, ya había pasado en el 2005 que se recogieron firmas, esas firmas no fueron protegidas y se hizo la lista llamada Lista Tascón, impulsada por un diputado del chavismo, en el que todas las personas que habían firmado en esa lista empezaban a ser señaladas como gente que no era afín al gobierno y de alguna manera fueron excluidos de muchos puestos de trabajo, mucha gente fue despedida, la gente que quería trabajar en la parte pública se había firmado en esta firma, en esta lista no podía acceder a estos puestos de trabajo o beneficios sociales que al final un Estado puede brindar, pues quienes habían firmado en esta lista prácticamente eran apartados de cualquier opción o beneficio por parte del gobierno. La gente en ese aspecto tiene mucho miedo en Venezuela, tiene miedo a retratarse, tiene miedo a firmar y bueno, los partidos perdieron su tarjeta. Quedaron uno que otro partido que es bastante dudosa su ideología política ahora mismo. Muchos dicen que han negociado con el gobierno, pero los partidos tradicionales ahora mismo no tienen tarjeta inscrita en el registro electoral. Entonces es difícil que ellos vuelvan otra vez a inscribirse, es difícil que de alguna manera se vaya a restituir todo esto en tan poco tiempo. La opción más viable y la que mucha gente ya está barajando es que vayan con una tarjeta unitaria en el caso de que haya una convocatoria de elecciones, pero de ese escenario ahora mismo no se habla. Se habla de que puede ocurrir dentro de año y medio, pero ahora mismo nadie habla de elecciones, nadie habla de partidos políticos, ni siquiera se ha hablado de una conformación de una mesa unitaria para que los diferentes actores de la oposición
se estén poniendo de acuerdo sobre cuál va a ser su papel en este escenario. Hemos visto ciertamente a Enrique Capriles, que fue gobernador de Miranda, fue candidato presidencial 2 veces y pertenece al Partido Primera Justicia, que sí que dio unas declaraciones el año pasado, la semana pasada, él sigue en Venezuela, él sigue en el país y ha dicho que, bueno, que es momento de reconstruir a Venezuela, que es momento de una transición, pero se ha distanciado un poco del discurso que han mantenido durante los últimos meses los diferentes líderes de oposición que se encuentran en el exilio. Ha sido un discurso bastante distinto y realmente la posición de Enrique Capriles en los últimos meses ha sido muy cuestionada por los venezolanos luego de que él dijera que el cartel de los soles no existía. Cuando Estados Unidos dijo que iba a mover a toda la flota a las costas frente a las costas de Venezuela para capturar a los que eran la cabeza del cartel de los soles, Enrique Capriles dio unas declaraciones que decía que no había certeza de que el cartel de los soles existiese y a partir de allí su liderazgo, que ya venía un poco fracturado y que ya estaba un poco fuera de lo que había sido ese elemento común dentro de la oposición, esa declaración yo creo que lo ha sepultado un poco más. Sigue teniendo liderazgo, pero ya no es ese liderazgo absoluto que tenía antes. Si algo ha dejado al descubierto la intervención de Estados Unidos es la fragilidad del ejército de Venezuela. Se ha percibido que el ejército de Venezuela no tiene fuerza alguna y que, bueno, que Estados Unidos entró como Pedro por su casa para capturar a Maduro. Esto la ciudadanía, porque a mí me gusta siempre poner el ciudadano, la persona, ¿no?, en el centro del debate, ¿no? Porque realmente son los venezolanos que viven allí son los que están sufriendo el régimen. ¿Esto lo ha percibido la ciudadanía, Elvimar, que el ejército no tiene la fuerza que podía parecer que tenía? ¿Ha perdido esa legitimidad, esa autoridad a pie de Venezuela? Que podía tener, no, que decía que tenía. Decía que tenía, sí. El chavismo decía que, bueno, que las Fuerzas Armadas estaban muy preparadas para cualquier ataque, que no se equivocara Estados Unidos, que lo esperaban allí, y la reacción, bueno, ya vemos la que fue. Lo que pasa es que, es lo que te digo, la gente internamente no habla de lo que pasó. La gente internamente con su vecino no habla de lo que pasó. O sea, es como un secreto a voces lo que pasó, pero la gente necesita continuar con la vida. La gente tiene miedo de opinar y realmente era una de las cosas que creo que en la anterior conexión que tuvimos les decía, es un fenómeno sociológico que la gente de alguna manera se autocensura para mantenerse en un lugar seguro, ¿sabes? Entonces, internamente poca gente habla de lo que pasó, poca gente comparte, ni siquiera en persona se cuestiona esto. Yo creo que la gente sabe lo que realmente ocurrió con la Fuerza Armada. Yo creo que las capacidades de la Fuerza Armada la gente la tenía bastante clara, pero a ciencia cierta creo que pocos se pueden atrever a decir no reaccionaron. La gente lo entiende, lo sabe, pero no lo comparte. Y es más de lo mismo, la gente tiene miedo. La gente tiene miedo a opinar porque al opinar gente que no tiene que ver con la política, sino un ciudadano común, cuando opinó en el 2024, se lo llevaron preso. O sea, la gente entendió que cualquiera podía ser blanco por una opinión política de ir a la cárcel, y yo creo que eso ha marcado mucho a la sociedad venezolana. Si hay tres cosas que dentro del chavismo han marcado a la sociedad: uno, el control cambiario que destruyó la economía; dos, las expropiaciones de las empresas privadas que se convirtieron en públicas y de alguna manera empezaron a no funcionar bien, y eso trajo todo el desabastecimiento y la dependencia de las importaciones de todos los productos para poder garantizar el suministro dentro de Venezuela. Y la tercera es esa autocensura que tiene el venezolano para sentirse seguro dentro de su cotidianidad. Evidentemente no habrá un cambio real hasta que la gente no deje de tener miedo a opinar, ¿no? Y precisamente en ese tema me gustaría hablar contigo, ya que además eres periodista. Actualmente, después de todo lo que pasó, los medios de comunicación siguen siendo los mismos, han aparecido nuevos, han aparecido algún medio interno que pueda ser oposición al gobierno, o de momento sigue igual. Los medios de comunicación siguen siendo los mismos, los medios de comunicación no hablan
los abiertos, o sea, la televisora abierta, las radios de señal nacional y local no hablan de lo que pasó. No pudieron ni siquiera hablar del Nobel que ganó María Corina. Sobre el Nobel de la Paz, y los pocos periodistas que lo hicieron, los sacaron del aire, los penalizaron de alguna manera, perdieron sus espacios de opinión. Entonces, esto no pasó en los medios. Los únicos que pueden hablar de esto para mantener a la gente informada con la realidad que quieren contar son los medios del Estado, pero los medios públicos, los medios privados, los pocos que quedan, no hablan de esto, hablan de otra cosa, ponen otra programación, pero esto no hablan. Los que informan son las personas que están fuera, que tienen medios alternativos, que tienen canales de Instagram, que tienen canales en YouTube, que tienen webs a través de la que la gente se informa y sabe lo que está pasando. Una cosa curiosa que le pasó, y es un comentario que se ha hecho prácticamente viral, es que el día 3 de enero, los que estaban dentro de Venezuela le preguntaban a los que estaban fuera qué pasaba. O sea, le preguntaban a los que estaban fuera qué está pasando, porque no tenían acceso a la información. Para conectarte a Twitter en Venezuela necesitas una VPN. Una VPN con una geolocalización externa a Venezuela para poder enterarte de lo que pasa en Twitter. Mucha gente la tiene, sí, pero sabemos que la mayoría de los venezolanos se informan o se informaban a través de los medios de comunicación tradicionales, que tú puedas encender la televisora nacional abierta y que tú puedas encender y poner el telediario y que te informen. Eso no pasa en Venezuela y no pasa desde hace mucho, no pasa de ahora, pasa desde hace años atrás, que la censura de alguna manera hizo que las televisoras, aunque funcionan, estén silenciadas sobre la actualidad de lo que ocurre en el país. Y esto no es nuevo, esto comenzó en el año 2007, cuando se hizo una reforma en la ley de telecomunicaciones, cuando Andrés Izarra era ministro de Comunicaciones, que hoy en día se encuentra en el exilio y es un crítico del chavismo. Esto pasó y empezaron a revocar concesiones de emisoras de radio, comenzaron a asfixiar a los periódicos a través de sus anunciantes. Todo aquel que se anunciaba en los periódicos le caen inspecciones, o del CENIAT, que sería como Hacienda, o el Ministerio del Trabajo, para evitar que de alguna manera patrocinaran estos medios de comunicación. Esto ocurrió, esto no es nuevo, esto tiene años construyéndose, y Chávez lo llamaba la hegemonía comunicacional. O sea, él hablaba de que, bueno, tenían que tener un control de todos los medios de comunicación nacionales para garantizar la estabilidad del gobierno. Esto viene desde la época de Chávez, y te digo, en 2007 cerraron un canal de televisión, el más antiguo del país, y a la calle fueron más de 3.000 personas porque cerraron el canal de televisión más antiguo de Venezuela, que generaba novelas, telediarios, o sea, era el canal del pueblo. Y lo cerraron en 2007. Estamos en el 2026. Han pasado 19 años de esto y la realidad no ha cambiado para bien. La realidad es que esto ha cambiado para ir a más censura. Yo trabajé en 2 emisoras de radio, una que la cerraron para que la concesión se venció y no se la quisieron renovar. Y la segunda, lo mismo 5 años después. O sea que es algo que si ejercías en los medios de comunicación, podía pasar que el medio en el que trabajaras fuera censurado o fuera asfixiado económicamente, o le quitaran las licencias para operar y cerraran finalmente. Y actualmente, con esta censura y esta situación, ¿podemos asegurar que todos los ciudadanos de Venezuela saben a ciencia cierta qué pasó el 3 de enero o no? Sí, el BIMAR, te hemos perdido. Bueno, hablábamos con el BIMAR de la censura, David. Es curioso esto que ha contado el BIMAR Ahora, ¿te hemos recuperado el BIMAR? ¿Sí? Sí, te hemos recuperado el BIMAR. Sí, no, te preguntaba que, visto este escenario de censura, que si podemos asegurar a ciencia cierta que todos y cada uno de los ciudadanos de Venezuela saben qué pasó el 3 de enero, o todavía no. Sí, yo creo que la gente sabe qué pasó el 3 de enero. Sí. La gente sabe qué pasó el 3 de enero, la gente sabe que Maduro no está. La gente sabe que Maduro no está en el poder, la gente sabe que Maduro está
en Nueva York en una prisión enfrentándose a cargos por terrorismo, por armas, por narcotráfico. La gente sabe eso, pero la versión exacta depende de por dónde te informes. Pero el hecho de que Maduro ya no es presidente, la gente lo sabe. El hecho de que Estados Unidos está manejando una parte de Venezuela, la gente lo sabe. Ahora, ¿con qué versión te quedas? Allí tendría que hacerse una consulta, una encuesta para saber cuál es la versión a la que tiene acceso la gente y cuál es la versión que compran también. Que por cierto, poco se sabe del estado anímico o de salud, ¿no? de Nicolás Maduro. Corren diferentes bulos o teorías por ahí, ¿no? De que está inmerso en una depresión, pero poco se sabe del estado anímico, del estado actual de Nicolás Maduro. Es decir, ha salido absolutamente del mapa y se ha centrado todo pues en este nuevo gobierno de transición que formaba parte de su propio gobierno. Bueno, fíjate que ya su misma gente, la gente que hoy gobierna Venezuela, no habla de Maduro. Hablaron de rescatar a Silvia Maduro los primeros 3 días. Hoy en día ya no hablan de Maduro. Hablan de lo que viene, hablan de Estados Unidos, hablan de las presiones internas que hay y sobre todo hablan mucho de la unidad y afirman que no hay fracturas dentro del chavismo. Una tras otra vez, todos los voceros del chavismo dicen que no se dejen confundir, que no existen fracturas, que están más unidos que nunca, que esto, aunque hubiese fracturas, más Sí. una y otra vez todos los voceros. Te Sí, hemos parece que perdido tenemos un problemas poco. de conexión con el Bimar, sí. Hemos recuperado el Bimar, ¿no? Ahora. Aquí estoy. Sí. Sí, es que también estoy en el medio de la nada. Estoy entre Zaragoza y Lleida, aparcada en una estación de gasolina porque voy vía Madrid. Y me Pues, aparqué aquí y no pues, sé, la señal se va a veces. te agradecemos muchísimo. Antes de acabar, mójate un poco. Esto sí que te voy a Sí. pedir que te mojes. ¿Cuba es la próxima en caer o cómo lo ves tú esto? Daniel, que soy periodista. Los periodistas no nos mojamos mucho. A ver, No, ya, pero no lo bueno, sé. ya que te tengo que apretar, claro, para ver que tú conoces bien el terreno. Yo creo que para Estados Unidos ahora mismo el próximo frente está en Groenlandia, el próximo frente está en las amenazas que ha lanzado a Irán y creo que Cuba está dentro de sus últimas prioridades. Yo creo que si esto pasara, no va a ser inmediato. Yo creo que tienen frentes abiertos mucho más importantes y mucho más rentables económicamente para Estados Unidos que Cuba. Lo han tenido al lado, lo han tenido enfrente. Trump no es la primera vez que es presidente y no ha hecho nada por Cuba. Distinto a Venezuela, que no solo es por el petróleo, es para sacar a China y a Rusia de América, que también muchos seguidores o simpatizantes de la izquierda mundial dicen que, bueno, que Venezuela va a perder el petróleo, que los venezolanos no saben qué se están metiendo. Bueno, el petróleo y la renta petrolera hace años no le llega al pueblo venezolano. Y eso es una realidad. Lo que sí es que yo creo que Estados Unidos entra más en conflicto venezolano por un tema estratégico de la región y por expulsar a China y a Rusia que realmente por el petróleo. Bueno. Oye, una última pregunta, perdona Dani, que me ha quedado la duda, ¿no? Has hablado de que el chavismo habla mucho de unidad, Sí. de que Maduro ya pues es pasado. Hemos hablado de las diferentes facciones que pueden haber dentro del chavismo, pero entonces, de ahora en el futuro, ¿cuál crees tú que es esa figura clave del chavismo? Ahora mismo la del presente es Delcy. Poco se arriesgará alguno para asomar la cabeza con este panorama de incertidumbre frente a lo que quiere Estados Unidos,
podrían sonar algunos nombres y ya han sonado en varias oportunidades. Hablaban del posible regreso de Miguel Rodríguez Torre, que está en España. También una cosa curiosa que no he mencionado es que cambiaron al ministro de Comunicación. Hasta el 3 de enero había un ministro de Comunicación, la semana pasada lo cambiaron por Miguel Pérez Varela, Miguel Pérez, el segundo apellido no lo recuerdo ahora, que ha sido una pieza clave dentro de la televisora, la ha estado durante años y ahora es el nuevo ministro de Comunicación. Yo creo que que el gobierno de alguna manera va a endurecer su línea a nivel comunicacional, y sobre los liderazgos, pues tenemos el ala de Héctor Rodríguez, que ha estado en distintas carteras, ha sido ministro de la Juventud, ahora fue protector de Miranda, que es una especie de gobernador, fue gobernador de Miranda después, y evidentemente los hermanos Rodríguez, que acaparan un poco el monopolio, tienen la asamblea, tienen la presidencia y están dentro del ala civil, que es la que más peso tiene ahorita dentro del chavismo. Muy bien. Bueno, Vimar, pues nada, muchas gracias. Te dejamos ya, que sigas tu camino hacia Madrid. Y un placer, como siempre, tenerte con nosotros en el podcast. Te explica cosas muy interesantes. Seguro que se hacen virales también esta vez. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y ya los invitaré a mi podcast porque me animaron a retomar esto, y la semana que viene voy a lanzar mi podcast, así que los invitaré para conversar sobre esos temas. Pues encantados de estar en tu podcast, Elvimar. Un abrazo bien grande y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, David, pues la verdad es que a mí me han sorprendido cosas que ha dicho Elvimar. Evidentemente, claro, no conocemos sobre el terreno, ¿no? Y el tema de los medios, de la ceguera, ¿no? De la ciudadanía, que es una obviedad, claro. Si te lo pones a pensar, la gran parte de la ciudadanía que no tiene acceso a X porque no tiene VPN, creo que es una tragedia, porque el régimen a nivel de comunicación los tenía absolutamente maniatados, ¿eh? Es una tragedia, pero Dani, también, mientras lo estaba diciendo, yo estaba pensando, oye, al final es la guía básica del buen dictador o de la buena dictadura. Es decir, la han llevado, fíjate que ya decía Elvimar que desde los inicios de Chávez eso lo tenía muy claro, sabía lo que tenía que hacer. Entonces lo han No sé a quién muy... se lo escuché, David, en un podcast. Me sabe mal porque me gusta citar las fuentes, ¿eh? Que no es cosecha mía, que se lo escuché a alguien, no me acuerdo a quién, ¿eh? No me quiero equivocar. Bueno, se lo escuché a alguien en un podcast de YouTube, que Chávez había ido a Cuba a formarse de cómo controlar la población. Bueno, a formarse, ¿no? A recibir los consejos de la dictadura cubana, de los Castro, y que había aplicado estas técnicas de censura y de control de la población. Vamos, que estaba bien medido lo que su plan y su mapa de ruta, ¿eh? Es que, bueno, a mí me parece fascinante de estudiar estos casos, no solo de Venezuela, sino también de Cuba o incluso, por ejemplo, de Corea del Norte. Ese grado de manipulación comunicativa y mediática es tan grande que es que, sin duda alguna, es digno de estudio y de saber cuáles son los pasos que han ido siguiendo para ir generando todos esos tentáculos en esa sociedad para que la gente acabe pensando lo que quieren que piensen, de la manera que quieren que piensen y sin tener opción a escuchar nada más. Y eso que ahora estamos con las nuevas tecnologías, como decía, al final pueden tener algunos una VPN de fuera del país, de una manera u otra puedes esquivar ese apagón mediático, pero obviamente no llega al conjunto de la sociedad. Y obviamente la realidad en Venezuela es que no tienen la posibilidad de visualizar. Y otra cosa que ha dicho muy interesante es también el tema de que tú puedes tener medios de redes sociales, puedes tener YouTube, puedes tener influencers en otras redes sociales, pero fíjate lo importante que es para cualquier gobierno poder tener, entre comillas, que eso tendría que ser plural, pero lamentablemente no lo es, los medios de comunicación públicos, la televisión, lo que sale en el telediario. Pensamos que ahora en las nuevas tecnologías no solo nos informamos por las redes sociales, pero la realidad es que es muy importante que
que el mensaje que tú quieras transmitir lo puedes hacer a través del telediario de toda la vida. Sí, sí, porque, bueno, marca la conversación y hay mucha gente aún que no se informa por las redes sociales. Esto es una obviedad y también va con la edad, ¿no? Está clarísimo. David, no quiero acabar el episodio de Conexión Medellín sin hablar de la intervención de Estados Unidos, porque, bueno, hemos sabido, la hemos conocido, sobre todo hay un que yo invito a todo el mundo, bueno, en fin, no invito a todo el mundo, pero que lo ven muchísima más gente que a nosotros, muchísima de largo, a cosas militares, a Yago, que hace una disección de la intervención de Estados Unidos. Realmente el ejército de Venezuela, bueno, el ejército, porque la guardia, expliquemos que la guardia era cubana, la que tenía Maduro. Es decir, es que los desplumaron en 3/4 de hora, que entraron por Maduro y no le dio tiempo ni a bajar a la cámara acorazada. Fue una intervención... Es el mejor ejemplo, Dani, de la manipulación mediática que puede utilizar un gobierno. O sea, si nos tuviéramos que haber fijado con las declaraciones y los mensajes que nos transmitía Diosdado Cabello, por ejemplo, del poder, o Maduro mismo, del poder del ejército venezolano, vamos, parecía que estuvieran al nivel de China. Era un chiste, David, o sea, ha sido un chiste, el ejército venezolano, Lo sé. Un absoluto chiste, La verdad es que... Ha sido sorprendente, pero también es verdad que ha servido para dar un mensaje por parte de Estados Unidos, más allá de si el ejército de Venezuela es o no es suficiente, ¿no?, para aguantar. No, pero es lo que yo le decía al Bimar, es un gran mensaje a la población. Porque Claro. la población entonces comienza a perder el miedo, que todavía lo tiene. Yo de la conversación con el Bimar detecto que todavía, y es normal, el pueblo venezolano tiene miedo y está maniatado y no actúa con libertad. Pero una de las vías para perder ese miedo, ver que ese elemento de coercitivo, ese elemento... Bueno, como es el ejército, es que al final es la herramienta del régimen para someter a la población, pues es débil. Y esto es muy positivo para que la población pierda el miedo al régimen. Totalmente. Lo que pasa es que es cierto que al final la población venezolana vive en la incertidumbre, ¿no? Y esa incertidumbre pues a veces te hace tener miedo, pero también es importante de cara a perder ese miedo, lo que hemos hablado, y por eso intentaba focalizar el tema varias veces, que es el hecho de tener un liderazgo fuerte por parte de la oposición. Porque si nosotros analizamos todas las manifestaciones que han habido a lo largo de los últimos años en contra del régimen de Maduro y que salieron a la calle miles y miles y millones de personas en Venezuela, lo vimos porque la gente se ilusionó, porque la gente creyó en ese cambio. Entonces no se puede quedar ahora esto en un limbo, ¿no? Como decía el Bimar, al final, oye, sigue Delcy, que era del gobierno de Maduro, María Corina no participa de todo esto porque creo que le va a tocar participar más allá, pero en el momento en el que se tenga que hacer ya el cambio definitivo, es absolutamente necesario que exista un liderazgo fuerte y que la gente lo perciba y diga, salgo a la calle, pierdo el miedo, no quiero más de esto, y ese ya llega el momento, porque han tenido muchas decepciones a lo largo de los últimos años y no sé si podrían aguantar una decepción más después de todo lo que está pasando. Bueno, pero yo no la veo esta decepción, es decir, que pues Estados Unidos tiene sus intereses y ya lo ha dicho el Bimar, bueno, y nosotros lo habíamos comentado antes de que entrara ella. Estados Unidos está jugando a no tener a China y a Rusia en su ámbito de influencia geográfico. Esto es clarísimo. Esto sí. Quizá el día 3 de enero no lo supimos ver, pues no se veía con claridad porque los hechos al final estaban más pendientes de lo que había pasado, ¿no? Y lo llamativo que era la detención de Maduro, pero una vez pasan las semanas y lo ves con perspectiva, está clarísimo que aquí hay una estrategia geopolítica clara de Estados Unidos y es sacar a China y sacar a Rusia de su ámbito de influencia. Pero vamos, esto parece clarísimo.
Sí, 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 totalmente. Y es una partida de ajedrez que será muy interesante de seguir, porque es lo que decía, al final son estrategias distintas. La estrategia de China y de Rusia es mucho más silenciosa, es mucho más secreta, dijéramos. A la estrategia de Estados Unidos le gusta mucho más mediatizarlo todo. Pero claro, tampoco sabemos hasta qué punto la otra estrategia está funcionando, ¿no? Y ojo una cosa, David, el capítulo 2 de este control geopolítico de Estados Unidos es Groenlandia. O sea, Groenlandia responde a esta guerra fría de momento, y ojalá que siga así, contra China y contra Rusia. Porque al final Rusia es un apéndice cercano a China, que China hace equilibrios. Estados Unidos ve claro que su rival es China, pero que una herramienta desestabilizadora puede ser Rusia. Y Groenlandia es el capítulo 2 de este control geopolítico. Se ve clarísimo después de las semanas que han pasado. Totalmente. Lo que pasa es que también me sorprende que Estados Unidos abra tantos frentes a nivel internacional. Fíjate que tiene Venezuela, ha tenido el tema de Israel y Palestina, está ahora con el tema de Groenlandia, ha tenido el tema de Ucrania. Bueno, Ostras, atacó a Irán, ¿eh? También, y ¿eh? más, claro, Atacó o a sea, Irán. está abriendo muchísimos melones internacionales. Yo no sé, o sea, mm, no sé si es que tiene un plan estratégico muy potente, pero tener controlado todos estos temas que han sido candentes a lo largo de muchas décadas, joder, Es difícil pensar que improvisan. no, no, Es claro, difícil pensar que es improvisan, difícil, David. es Y difícil, menos sí, sí. una administración como la de Trump, que es absolutamente transaccional. Objetivo, decisión, actuación. Objetivo, decisión, actuación. Porque es su Sí, pero que mentalidad. está entrando en todos los fregados, entiéndeme, hablando Sí, sí. coloquialmente. Y hasta ahora no habíamos visto a un Estados Unidos tan firme en hacer, ¿no? Y en ejecutar todas las palabras que se iban diciendo. Y lo está haciendo a nivel mundial, ya te digo, Venezuela, Israel, bueno, Groenlandia, vamos a ver qué pasa, Irán, o sea, está abriendo todos los frentes. Ojo, Sí, sí. No, no, en eso tienes razón. Bueno, es muy diferente la segunda legislatura de Trump que la primera, eso está claro. Es muy Pero diferente. claro, eso también nos hace pensar, porque si lo está realizando de esta manera, será porque de alguna u otra manera sabe los planes que puede tener China. Y ese secretismo que hablamos, que a lo mejor nosotros lo desconocemos, ellos tienen información privilegiada que nosotros no tenemos. Seguro, vaya. No, Bueno, no, segurísimo, claro, es seguro, evidente. claro. Es Por lo evidente tanto, y eso que puede haber hecho que haya precipitado alguna que otra acción por parte de sí, Estados sí. Unidos. Bueno, yo creo que Cuba, que no está en la agenda según el BIMAR, yo creo que Cuba caerá por su propio peso, por el efecto de la caída de Venezuela, se cortará el grifo a nivel de petróleo y Cuba, perdón, caerá, porque caerá por inanición, es decir, un país que se alimenta del petróleo de Venezuela, si le cortas esa vía yo creo que el régimen tendrá problemas para mantenerse, ¿no? Porque tiene bueno, más o igual que Venezuela tiene maniatada a la población y la población llegará un momento que se sublevará. Ya han habido que aquí lo hemos comentado en Conexión Los Medellín, estudiantes, ya ha habido algún intento, ¿eh? O sea, ya ha habido lo comentamos en un Conexión Medellín, sí, sí, Dani, lo los comentamos. Ha estudiantes habido alguna chispa. O sea sí, que puede saltar la chispa, ¿eh? Porque sí, la debilidad del gobierno, del régimen cubano, va a ser grande de aquí a los sí, próximos meses. sí, sí. Pero bueno, mira, veremos y lo seguiremos explicando, David, y comentando. O por lo menos opinando. No sé si lo explicamos bien o Bueno, no mal, sé si pero efectivamente al opinamos. final yo creo que es importante también poder dejar nuestra opinión sobre lo que está sucediendo. A veces es una visión y una opinión externa, pero intentando explicarlo de la mejor manera posible y bueno, para que la gente también conozca las realidades de otros países hermanos, ¿no?
Sí, sí, como siempre decimos, ¿no? Y que les deseamos lo mejor. Pues nada, David, nos vemos en el próximo Conexión Medellín, que tenemos pendiente hablar de Chile, ¿eh? Tenemos pendiente hablar de Chile, porque además tengo un buen amigo que siempre me pregunta, ¿cuándo vais a hablar de Chile? Pues en breve, el próximo la próxima Conexión Medellín, ya dentro de un capítulo normal, una entrevista normal, una conversación normal, cada 15 días, tenemos que hablar de Chile y de qué va a pasar. Estoy encantado de hablar de Chile porque además sabes que fui en situ, ¿no? Lo sé. A las mesas que habían en Barcelona en las elecciones para ver realmente lo que se palpaba, que era una realidad totalmente distinta a la que sucedió luego en el país, en Chile, pero bueno, ya lo hablaremos cuando toque. Suele pasar, que desde Europa se ven las cosas diferentes, ¿eh? Exacto, sí. Suele pasar, David. Bueno, oye, pues ha sido un placer y nos vemos en el próximo Conexión Medellín. Perfecto, un placer. Hasta el próximo día, claro que sí, Dani. Bueno, pues ya lo han oído, ya lo habéis visto, ya habéis observado cómo está la situación en Venezuela. Siempre es un lujo tener a alguien que nos explica con conocimiento de causa, porque tiene familiares, amigos, arraigo en Venezuela, en Caracas, y te cuenta la realidad, ¿no? Más allá de lo que dicen los medios, que a veces, o muchas veces, desgraciadamente, te lo explican de forma interesada. Si te gusta el contenido, suscríbete y nos vemos en el próximo Think Small, que seguro que será igual o más interesante. Hasta pronto.